En el capítulo de hoy, La huella del imperialismo, Bélgica, por Cayetano Díaz Vargas. Buenas tardes a todos y a todos los oyentes. En los informativos de hoy hablamos de historia. Hablaremos de uno de los genocidios, de uno de los exterminios más grandes provocados por el hombre. Sin embargo, no hablo del Holocausto judío, de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de personas murieron en los campos de concentración. Hablaremos de una etapa igual de oscura, pero mucho menos conocida. Hablo del Holocausto, del exterminio en el Congo durante el imperialismo, protagonizado principalmente por la administración de Leopoldo II de Bélgica. Vayamos a ello. Administración de la metrópolis. El reino de Bélgica, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era una nación próspera europea. Estaba siendo gobernada por Leopoldo II, el cual gobernó durante 44 años. Tenía un sector industrial próspero y amplio, sin embargo atrasado si lo comparamos con las otras grandes potencias europeas. Además, el colonialismo no parecía una forma de avance para este país, porque su opinión pública se encontraba en contra de estas tendencias. Sin embargo, a Leopoldo II sí que le parecía una buena forma, una buena iniciativa, iniciar una carrera imperialista para favorecer a la economía de Bélgica y también a la de sus propios bolsillos. Consiguió al final un gran trozo del suelo africano, tras presentar su proyecto como una misión civilizadora. Dijo que era responsabilidad de los europeos llevar a estos países la civilización, la religión y poner fin a las... Así fue como Leopoldo II inició su carrera imperialista en lo que hoy conocemos como el Congo, con vías alternativas a la política del Estado. Causas del imperialismo. El imperialismo en el Congo estuvo principalmente potenciado por intereses y factores económicos, por el deseo de querer hacer prosperar a Bélgica y a su propio rey. Principalmente se fijaron en esta zona por su alta cantidad de recursos naturales, como podrían ser el marfil o el caucho, los cuales a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se encontraban en una alta demanda. Cuando el Congo fue reconocido como territorio a título personal de Leopoldo II, se dio una alta explotación de estos recursos naturales para su comercialización, lo cual llevó a los nativos a trabajar sin descanso. Reparto colonial. El mapa que se muestra a mis espaldas es una representación de cómo quedó África dividida entre las potencias europeas tras finalizar el reparto de África en 1913-1914. Todo empieza en la Conferencia de Berlín en 1844-1845, donde las potencias europeas regularon la colonización y el comercio europeo en África. Es así como las potencias como Francia, Reino Unido, Portugal o Bélgica se dividieron África entre sí sin tener en cuenta sus fronteras culturales o étnicas o sus poblaciones locales. A Bélgica se le adjudicó un gran pedazo de terreno en el corazón africano conocido como el Congo belga, el cual era rico en recursos naturales. Tipo de colonización. A diferencia de otros ejemplos de imperialismo, el Congo belga ha sido un caso único, porque el 1 de julio de 1825, el Estado Libre del Congo fue reconocido como territorio a título personal de Leopoldo II, no como una colonia de Bélgica. Más tarde, en 1908, sí, la presión internacional obligó a Leopoldo II a renunciar a su territorio personal a favor del Estado de Bélgica. Mientras el Congo fue territorio personal de Leopoldo II, se dio una gran fase de explotación muy violenta que provocó mucha esclavitud, y todo para extraer estos recursos naturales que hemos hablado antes, que provocaron muchos castigos, muchos procesos a los nativos muy desagradables, de los cuales hablaremos más adelante. Cuando pasó a ser el Estado de Bélgica, la situación se calmó un poco, sin embargo, seguía habiendo violencia, pero fue siempre una colonia de explotación. Conflictos del proceso imperialista. La administración privada del Congo por Leopoldo II se llevó a manos de la Force Republique, un ejército privado en el cual se administraban los castigos más crueles para que los nativos trabajaran más.
sin descanso, y aunque supusieron no sirvió de nada. Algunos de los castigos ejecutados fueron, por ejemplo, las amputaciones de manos o de pies. Aquí podemos ver un congoleño mirándolas fijamente. Algo terrorífico. También secuestros, latigazos, encadenamientos, prácticas cercanas a la esclavitud. Secuestros a las familias de las mujeres y los niños, obligando a los hombres a trabajar más para liberar a los rehenes, y si no, podrían morir perfectamente de hambre o de malos tratos, porque los dirigentes de la base comercial cobraban por incentivos de productividad, y para mejorarlo, pues llegaban a utilizar estas prácticas. Cuando la demanda de las materias primas se disparó, los castigos fueron incluso peores, llegando incluso a incendios provocados en pueblos que no cumplían con los incentivos de productividad. Todo ejecutado por la Volksrepublik, que cumplía la ley y el orden que mandaba el Leopoldo II. Entre 5 y 10 millones de personas murieron bajo el dominio de Leopoldo II. Cuando Belga tomó la colonia, la situación mejoró, pero esto no fue de la noche a la mañana. Sin embargo, la máscara filantrópica de Leopoldo II no iba a durar para siempre, y al final, las primeras denuncias de la gente que conseguía salir de ahí, de extranjeros que iban y veían lo sucedido, empezaron a llegar, y al final la presión internacional sobre Leopoldo II obligó a renunciar. Impacto sobre los pueblos colonizados. Y aunque el monarca belga se esforzó para borrar la memoria haciendo quemas gigantescas de lo sucedido, quedaron documentos gráficos o testimonios de los nativos. La realidad es que el nombre queda marcado en el Congo hasta hoy. El impacto del imperialismo fue devastador. Más de 5 millones de personas asesinadas, pérdida de población, sufrimiento provocado, consecuencias como la pérdida de tradiciones y culturas y las estructuras tradicionales con las que se mantenía ese país antes de la llegada de los europeos. Además, el país sigue teniendo hoy una gran inestabilidad política y económica, y sigue habiendo mucha pobreza, falta de recursos básicos o mucha violencia por parte de grupos armados, que es directamente una consecuencia directamente de lo que pasó hace mucho tiempo. Y para mí, en la opinión personal, que estas cosas sean tan desconocidas es un poco abrumante y desconsolador, porque me parece que si olvidamos lo que ha podido pasar en el pasado, bajo máscaras filantrópicas o mentiras, podría perfectamente volverse a repetir una masacre como esta.